Bienvenidos todos a este canal de Filosofía para Todos. Les agradezco de verdad muchísimo por todo lo que me han apoyado. Principalmente les digo una vez más en Spotify, YouTube, Instagram ha crecido también un poquito, Facebook. Y pues bueno, siempre sus comentarios y todo su apoyo será siempre de mucho... me servirá de mucho en lo particular, ¿no? Para seguir creciendo en las redes sociales. Y pues bueno, les agradezco muchísimo por todo. Y vamos a continuar con esta serie de en vivos sobre Marx. Ya en la sesión anterior estuvimos hablando específicamente de lo que era el materialismo histórico dialéctico de Marx, en comparación a lo que era la dialéctica hegeliana, que vimos las diferencias que había entre lo que era el desarrollo del espíritu y el espíritu absoluto hegeliano y lo que Marx va a desarrollar como lo que es el materialismo histórico, ¿no? Hegel diciendo que desde un concepto idealista en el momento o en la forma en la que las ideas van evolucionando poco a poco, y Marx diciendo que no son las ideas, sino que es el suceso, el hecho tal cual, el que es real, ¿ok? Y pues bueno, hoy vamos a hablar de las clases sociales. Yo sé que este tema es un poco controversial, específicamente en un México que todavía es racista, todavía es elitista, y bueno, no solamente México, ¿no? América Latina, podríamos decir que todavía tiene este gran fantasma de lo que es la xenofobia, el racismo, la segregación, la exclusión y todos este tipo de fenómenos que nos suceden en el día a día y que, bueno, han estado sucediendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y vamos a hablar específicamente de las clases sociales o cómo Marx hablaba de esta lucha de clases, que ya la mencioné, creo me parece en el capítulo 2, lo que era esta lucha de clases. Vamos a hablar hoy de dónde surge tal cual esta lucha de clases, porque para Marx esto va a ser un problema sociopolítico económico, es decir, sí, la lucha de clases va a ser social, ¿por qué? Porque somos parte de la sociedad, somos individuos, pero esta lucha de clases va a estar definida por la forma en la que hacemos comercio y va a estar definida por la forma en la que interactuamos unos con otros, es decir, la forma en la que hacemos política. Entonces, Marx consideraba que esta lucha de clases surge principalmente porque en los inicios de la humanidad, el ser humano va a encontrar un problema en cuanto a satisfacer sus necesidades básicas. ¿Y a qué se refiere con que existe un problema? No porque en realidad no pudiera hacerlo, sino porque tenía que satisfacer sus propias necesidades. En la época antigua, y me refiero a la época antigua, o sea, la época en la que el hombre comenzó a desarrollarse como un hombre racional, pues tenía que buscar la forma de saciar sus propias necesidades, ¿no? Buscar satisfacer sus necesidades básicas, como el alimento, el techo, el sustento, la ropa, etcétera. ¿Y quién era aquel que le proveía todo eso? No había un Estado, no había una sociedad, no había una élite, no había empresas, no había nada, sino que éramos nosotros mismos los que teníamos que satisfacer todas esas necesidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Conforme pasamos de ser pueblos nomádicos y que empezamos a comportarnos de una forma más sedentaria y comenzamos a interactuar con otros individuos, este desarrollo con otros individuos o la interacción con otros propició que estas necesidades o esta carga para generar estas necesidades fuese compartida. O sea, es decir, ya no me correspondía a mí única y exclusivamente satisfacer mis necesidades y proveerme a mí mismo, o sea, es decir, cazar, crear comida, crear vestido, crear sustento, crear techo, etcétera, sino que ya podía yo comenzar a delegar esas tareas específicamente para poder disminuir el tiempo de producción y para poder también tener yo más tiempo para hacer otras cosas. O sea, es decir, no dedicarme al 100% a saciar única y exclusivamente mis necesidades. Y es en este momento que va a decir Marx que van a empezar a surgir las sociedades, llamémosle en ese entonces las comunidades tribales, ¿no? Donde existía la interacción de varios individuos y que entre ellos se apoyaban unos a otros justamente para satisfacer esas necesidades. Todavía hasta este momento no va a existir tal cual lo que es el comercio, pero sí va a empezar a surgir un fenómeno que Adam Smith, que de hecho lo tienen de este lado, me parece, es que no veo porque le bajé el brillo para que no se me acabe la batería, pero tienen de este lado a Adam Smith, que es que va a decir que en este momento de la sociedad, del momento en el que la sociedad comienza a interactuar una con otra y se empiezan a formar las sociedades, empieza a surgir un fenómeno de dependencia. Es decir, yo ya no soy completamente independiente, ya no dependo única y exclusivamente de mí para saciar y satisfacer esas necesidades, sino que lo delego a otras personas, me hago dependiente del trabajo de ellos. Y esto es algo muy humano y algo muy normal porque efectivamente el ser humano no tiene la capacidad de hacer todo. Digamos que sí tenemos las habilidades y tenemos las herramientas y la capacidad racional, intuitiva, primitiva de buscar alimento, buscar comida, buscar techo, etcétera.
pero no podemos hacerlo todo y no podemos hacerlo todo de manera perfecta o hacerlo de la manera más desarrollada como pudieran hacerlo otras personas. Esto va a depender de sus habilidades. Entonces, Adam Smith en el siglo XVIII, cuando él escribe La riqueza de las naciones y explica todo lo que es el proceso del capitalismo moderno, o sea, en el siglo XVIII, él va a hablar de este concepto de la dependencia que existía justamente al inicio de las comunidades que tenían o que buscaban satisfacer esas necesidades. Y que va a ser en este momento en el que el hombre va a pasar de ser una persona completamente independiente, a un individuo completamente independiente, a ser un individuo dependiente que va a requerir de algo para poder saciar esas necesidades. Y ese algo, va a decir Adam Smith, es el hombre que hace negociaciones, el hombre que hace transacciones. Entonces pasamos de ser individuos que teníamos un contacto directo natural con valga la redundancia, con la naturaleza y todo lo que proveía en cuanto a recursos y sustento, a ser entes que delegamos nuestro trabajo, delegamos estas capacidades a otros por vivir en sociedad, por vivir en comunidades, y ahora tenemos que intercambiar lo que hacemos, en lo que somos expertos, para poder tener los servicios de los que otros son expertos. Por ejemplo, ¿no? Yo no sé absolutamente nada de programación. Bueno, más o menos sé de Python, Java, todo eso cuando estoy trabajando como traductor, pero no puedo decirte que les hago una página web o les hago un programa de inteligencia artificial. Podré entrenar algún chatbot, lo que sea, pero no soy experto en lenguaje de programación. Dependo de otros. Entonces, por ejemplo, para yo poder hacer mis en vivos, dependo de una plataforma, en este caso TikTok, y la gente que, pues bueno, se encarga de que la plataforma no se caiga, de que la conexión sea constante, etcétera, ¿no? Yo estoy delegando eso para que yo pueda saciar, en este caso, el servicio que les ofrezco, que es hablarles de filosofía, que a lo mejor a mucha gente le dirá, pues a mí no me importa tanto la filosofía, pero las 12, 13 personas que tenemos conectadas, sí, y bueno, todas las personas de Spotify, YouTube, etcétera, ¿no? ¿Y qué les ofrezco yo? Bueno, les ofrezco en este caso una enseñanza, educación, todo lo que he estudiado es parte de lo que yo me he especializado porque tengo esa área de expertise, por así decirlo, ¿no? Entonces, Adam Smith va a decir que lo que va a hacer el individuo por medio de la vivencia en sociedad es que esa dependencia se convierta en fenómenos transaccionales o en negociaciones, es decir, vamos a intercambiar bienes y servicios por trabajo. Yo como profesor vendo mi trabajo, y lo que recibo para poder hacer este intercambio de bienes y servicios es el dinero, y con ese dinero yo lo que hago es comprar los bienes y servicios del resultado del trabajo de otros individuos. Y esto, fíjense, es algo muy interesante y muy importante, es algo en lo que va a estar de acuerdo Marx. Marx y Adam Smith, y es aquí donde el capitalista sufre y el comunista sufre, porque ¿cómo es posible que el padre del capitalismo moderno, Adam Smith, y Marx estén de acuerdo en que las transacciones se van a llevar a cabo de acuerdo al intercambio de bienes y servicios del trabajo y de lo que ofrece el resultado de ese trabajo? Sin embargo, ese es el proceso natural, va a decir Adam Smith, y va a decir Marx en la forma en la que se lleva a cabo este fenómeno de delegar a la sociedad un poco de nuestra independencia para estar un poco más holgados y al mismo tiempo tener bienes y servicios que sean mucho mejor. ¿Por qué? Porque este intercambio, va a decir Adam Smith, genera especialización, o sea, es decir, tenemos personas, como les dije ahorita en el ejemplo que les di de TikTok, que se dedican a la programación, son expertos en ello y podemos delegar y tener la confianza, bueno, no completa, pero sí más amplia de saber que están haciendo un buen trabajo, a excepción de estas personas que a lo mejor digan, pues sí, medio sé programación y la plataforma se esté cayendo constantemente. Entonces, se genera el fenómeno de la especialización, va a decir Adam Smith. Y esto va a ayudar a que los procesos y los bienes y servicios sean mucho mejores y mucho más eficientes. Marx va a estar de acuerdo, y una vez más pero ¿cómo? Si el padre del capitalismo y el comunismo, ¿cómo pueden estar de acuerdo? Están de acuerdo en que este sistema intercambia lo que el trabajador ofrece, que es su expertise, su conocimiento, para obtener el conocimiento y el expertise de otro individuo. Sin embargo, aquí va a ser el momento en el que van a chocar o que van a discernir en el concepto tal cual de esto de la especialización. Ambos están de acuerdo que el individuo se especializa y que esta especialización va a ser el resultado de su trabajo, o sea, es decir, en las habilidades que ellos logren desarrollar se van a especializar para poder intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, esta especialización, va a decir Marx, va a generar que el individuo se encasille y se defina de acuerdo a su trabajo. Es decir, ya no soy un individuo que forma parte de la sociedad y que tiene la capacidad de hacer muchas cosas, que soy multitasking o que soy multifacético, sino que ahora lo único que voy a hacer es que me van a condicionar y me van a ver como, por ejemplo, en mi caso, el profesor. Soy profesor,
Me contrato como profesor, vendo mis servicios de profesor y no sé hacer otra cosa. El médico hace exactamente lo mismo. El ingeniero, el arquitecto, el abogado, el contador. Y el problema no es que se encasille en eso, sino que la sociedad lo va a ver simplemente como un trabajador más, como un engranaje más de este sistema, sin tener un valor tal cual intrínseco humano, según lo que va a decir Marx. ¿Okay? Entonces, esta especialización tal cual va a definir al hombre, ya sea al campesino, pues pensemos por ejemplo en las civilizaciones antiguas, el campesino, el señor feudal, el rey. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes labores. Y esto viene desde el concepto de la República de Platón, cuando Platón analizaba todo lo que era el concepto de justicia y la ciudad justa, el deber ser, el actuar de cada uno de los miembros de la sociedad, y va a decir, bueno, la sociedad tiene necesidades y esas necesidades tienen que ser satisfechas por medio de las personas que son expertas o ávidas en ello. Por ejemplo, si yo quiero proteger los recursos que tengo como sociedad, voy a contratar un ejército que se dedique a aplicar la fuerza bruta para proteger esos recursos. Pero, ¿qué pasa si esos militares, o en este caso, esta fuerza bruta que tengo para proteger los recursos, tiene conciencia propia y decide autogobernarse? Pues se va a convertir en una dictadura militar, según lo que decía Platón. Entonces, necesita gente que le dé órdenes, o sea, gente que sepa lo que es bueno para la sociedad, gente que sepa lo que la sociedad requiere y necesita, y que sepa organizar y administrar todos estos recursos, y al mismo tiempo organizar el poder político y militar, que es los gobernantes, ¿no? También Platón va a decir, necesitamos aquellas personas expertas en todo lo que tiene que ver con el dinero y las transacciones, es decir, los empresarios. Platón les llamaba los hacedores de dinero, porque son los que saben hacer esas cosas. Entonces, al especializarse, en el caso de la República, Platón va a plantear que se necesita para que la sociedad sea un estado funcional, ¿no? Así tal cual. En el caso del marxismo del siglo XIX, o sea, pasaron más de 2000 años de la República de Platón a lo que plantea Marx, va a decir que va a definir al hombre y va a condicionar la forma en la que el hombre vive, se comporta y al mismo tiempo interactúa con otros individuos. El campesino y el señor feudal van a interactuar, pero van a interactuar única y exclusivamente de acuerdo a ahora cómo la sociedad los ha condicionado a el campesino, al señor feudal y el señor feudal con el rey, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo que llega a suceder es que pues no solamente es una cuestión social, sino que puede ser hereditario, es decir, yo ya no me puedo considerar como una persona que se desarrolla como un individuo porque soy hijo de campesinos. No estoy diciendo que los hijos de los campesinos no puedan, salir adelante, ¿no? Porque pues eso es lo que planteaba Confucio en su meritocracia, de que no importa de dónde vengas, siempre y cuando hagas bien tu trabajo será reconocido y podrás ir escalando poco a poco. Sin embargo, sabemos que en el sistema capitalista moderno, pues no es tal cual. Digo, habrá casos de éxito, pero no quiere decir que absolutamente todos tengan la capacidad de salir de esta clase baja y llegar a la clase alta o posicionarse en una clase superior a la de ellos, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque esta definición, de acuerdo a nuestro trabajo y esta especialización, va a definir con quién interactuamos y va a definir, o sea, me refiero a que con quién en individuos y con qué en cuanto a materia. Recuerden que Marx todo lo conecta con lo que es el materialismo histórico dialéctico, ¿no? Entonces, cuando me definen como campesino, me definen como doctor, me definen como profesor, me definen como señor feudal o como rey, no solamente definen lo que soy, o sea, mi característica de individuo, sino que me va a condicionar a todo el mundo material que me rodea, la vivienda, el sustento y la misma interacción con otros individuos. Yo no me puedo llevar a todo dar y a piquete de ombligo con el rey porque soy campesino. Yo no me puedo llevar a todo dar y a piquete de ombligo con los capitalistas porque soy comunista, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces se define, se etiqueta, se condiciona y es entonces que el hombre tiene que lidiar con el mundo material de acuerdo al acondicionamiento que proviene de su especialización, de esta necesidad de ser interdependiente y de empezar a delegar cada vez más el sustento y las necesidades básicas. Entonces, si se fijan, empezó en un fenómeno que era completamente individual, pasó a un fenómeno social, a un fenómeno social, digamos, relativamente funcional. Y de ese fenómeno funcional, al momento en que empieza la transacción y empiezan los intereses y empieza la especialización, es en ese momento que la sociedad se empieza a dividir y Marx va a decir, son cuestiones sociales, políticas y económicas. ¿Y a qué me refiero con que también sean económicas y políticas? Que, por ejemplo, de acuerdo a lo que me ha definido mi especialización y de acuerdo al entorno que debo de ahora, con el entorno que debo de interactuar ahora, de acuerdo a esa especialización, esa división, voy a tener diferentes intereses. No es lo mismo el interés que tiene la burguesía, la clase alta, la realeza, el clero, etcétera, al que tiene el proletariado, al que tiene la clase baja.
Entonces, ahora voy a estar condicionado a tener que interactuar única y exclusivamente con aquellas personas con las que comparto esos intereses. Y ya sea con intereses a favor o en contra, voy a empezar a hacer grupos que van a irse segregando, o más bien la misma sociedad se va a ir segregando a grupos de acuerdo a que yo me junto con gente que tenga mis propios intereses y también con gente que tenga los mismos intereses en contra que yo. Y ahí es donde empiezan las alianzas políticas, económicas, sociales. El caso de la Segunda Guerra Mundial tenemos a la alianza y al eje, ¿no? A los aliados y al eje. Y a los aliados teníamos en ese momento principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, que eran comunistas y capitalistas, pero tenían un interés en particular. Estaban condicionados de acuerdo al contexto histórico, materialismo histórico marxista. Si no lo han escuchado, les recomiendo vean el capítulo anterior, ¿no? Y los mismos que son intereses en contra. Es decir, si yo soy estadounidense o soy soviético, en ese momento vamos a tener un interés en común. Y ese interés en común será derrocar lo que era en ese momento el eje, que era Japón, Italia y Alemania, o la Alemania nazi. Y lo mismo del otro lado. El eje va a decir, nosotros somos amigos, los italianos, los japoneses y los alemanes, porque vemos un choque de intereses con, en este caso, los aliados, que eran la misma Unión Soviética, que eran comunistas, los norteamericanos, que eran capitalistas, pero que en ese momento eran los intereses en los que estaba en contra el nacionalsocialismo. Entonces, el entorno está condicionado a la forma en la que el individuo va a comportarse, pero si se fijan, el origen data de la especialización y la división del trabajo o la división de la especialización y el condicionante que tiene esa división en cuanto a sociedad, economía y política, ¿no? Entonces, esto va a generar un conflicto entre los individuos que tienen esos intereses a favor o en contra, y eso es lo que Marx dice que va a propiciar el nacimiento de las clases socioeconómicas. Por eso hay clase alta media, media alta, clase media baja y clase baja, ¿no? Que en realidad Marx solamente va a decir, existen dos, la clase alta, la burguesía, los dueños de los medios de producción, y la clase trabajadora, única y exclusivamente, ¿no? Para Marx es lo mismo un CEO que trabaja para alguien que un intendente que también trabaja para alguien. Y el CEO, el dueño de la compañía, que es, que se relaciona con los otros dueños de las otras compañías, y que son los dueños de los medios de producción, ¿no? Sin embargo, Marx va a decir que esa es la forma en la que nacen las clases sociales, ¿no? Entonces, van a dictar muchas cosas, la especialización de nuestro trabajo va a dictar nuestros intereses, y esos intereses van a estar siempre en conflicto con otros, ¿ok? Sin embargo, Marx va a decir que esto no es un fenómeno que está sucediendo exclusivamente en su época, o sea, es decir, en el siglo XIX. Es un fenómeno que ha existido prácticamente desde el inicio de la humanidad. Ya lo vimos ahorita en al principio, cuando hablé de lo que era el ser humano que satisfacía sus propias necesidades, ¿no? Sin embargo, Marx va a hablar de 4 etapas en la historia que van a estar condicionadas con la forma de propiedad, o sea, es decir, la forma en la que se establecen los conceptos ya sea de propiedad comunal o de propiedad privada. Es decir, mi relación como individuo con la sociedad y mi relación de individuo con la sociedad y la sociedad con la materia, es decir, todo el entorno que me condiciona y del cual dependo y requiero para poder subsistir y existir, ¿ok? Marx va a decir, les digo que existen 4. El primero es aquel que va a definir como el sistema tribal de propiedad común. Vivir en una tribu era yo soy cazador, tú eres pescador, tú eres el que hace la ropa, tú eres recolector, pero todo lo que traigas a la comunidad o a la tribu le pertenece a todos. Todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir, todos necesitamos pescado, todos necesitamos bayas, todos necesitamos medicinas, todos necesitamos absolutamente de todo. Entonces, por eso el sistema se llama sistema tribal de propiedad común. Sí, estoy especializado en algo, la cacería, la pesca, la recolección, pero esos bienes, esa materia va a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad en este ambiente o en este ámbito en el que todavía se entendía la sociedad como interdependiente y que no había todavía un nacimiento tal cual de clases sociales. De decir, es que yo soy el que trabajo más duro porque la pesca necesita más paciencia, el cazador va a decir, no manches, es que el cazar un mamut no es lo mismo que estar sentado con una cañita esperando a que pique el pescado, el recolector va a decir, pues oye, no manches, yo me tengo que estar ahí metiendo las manos entre espinas y que mejor me salga una serpiente, un animal y me pique, etcétera. Eso es el trabajo,
Pero en la sociedad tribal de propiedad común todavía no se tenía en cuenta tanto el trabajo, sino lo que era el resultado de ese trabajo y lo que beneficiaba a los demás. ¿Ok? Y se lo estoy explicando muy a grandes rasgos. Acuérdense que el propósito es que el en vivo sea corto, conciso y que, bueno, podamos avanzar poco a poco y los puedan ir repitiendo varias veces, ¿no? Esto va a evolucionar a lo que Marx va a denominar el sistema de propiedad, tal cual. Propiedad privada, y que incluso durante lo que es la propiedad privada va a surgir la esclavitud. Ya vimos en algún momento este concepto de la propiedad privada desde lo que decía John Locke, o sea, que todos tenemos acceso a todo lo que es el mundo natural y que todos deberíamos de tener propiedad privada y que muchos lo van a defender, como van a ser Aristóteles también va a defender el concepto de propiedad privada. Pero aquí el problema es que la propiedad privada ya es en el momento en el que se empieza a establecer una distinción entre quién merece más o quién tiene más o quién se apropia de más cosas. Y es en este momento, en el sistema de propiedad, donde la propiedad privada nace, y no solamente nace la propiedad privada, sino que también se establece este sistema de esclavitud. La humanidad convierte al individuo o a los otros individuos como propiedad, o sea, es decir, como si fuesen un ente, como si fueran una materia prima con la cual ellos se tienen que ver beneficiados. El sistema de propiedad privada, según Marx, va a desarrollar el proceso de esclavitud, en el que el hombre domina al hombre, y eso ya lo veremos también más adelante, con lo que planteó antes Thomas Hobbes, con lo que es el hombre es el lobo del hombre, o sea, es decir, el hombre está destinado a autodestruirse, a autodominarse y a conquistarse, no solamente desde lo que es la autoconciencia, sino de yo a otros hombres, o sea, entre sí en sociedad, ¿ok? Después va a pasar a lo que Marx va a denominar el sistema feudal, y que, bueno, eso sí lo conocemos, o seguramente si tomaron clases de primaria y de secundaria se acuerdan de lo que era el sistema feudal, donde ya no es la propiedad privada de un individuo, sino que es la propiedad del Estado compartida con el individuo. Si no se acuerdan cómo funciona el feudalismo, recuerden que prácticamente todas las tierras eran pertenecían al Estado, o al rey, o a la monarquía, o al imperio, y este era el que repartía esas tierras a los señores feudales, y los señores feudales en los que se encargaban de repartir el trabajo de esas tierras a los siervos. Es decir, el trabajador trabajaba la tierra que le prestaba el señor feudal, que a su vez el señor feudal le prestaba el rey. Entonces, aquí, si se fijan, todo es cómo la propiedad ha ido evolucionando. Primero la propiedad común, después propiedad privada, después propiedad del Estado, donde el Estado dicta todas esas cosas. Si ustedes creen que todo esto de que el Estado es dueño de las cosas, y como en China, que apenas me mandaron un TikTok, ¿no?, que decía que no eres dueño en realidad de un terreno, sino que tienes un préstamo del gobierno de 70 años y cada 70 años se renueva ese contrato y dices, bueno, es que en realidad no soy dueño de nada. Pues cuando te mueras tampoco vas a ser dueño de nada, ¿no? Entonces, en realidad, aunque la casa sea tuya y en 70 años te mueras, la casa va a ser usufructuada o va a ser expropiada, ¿no? Y va a ser llevada a alguien más si es que no tienes herederos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en China también se hereda ese derecho de 70 años, simplemente es para tener una regulación y un control más estricto de lo que es la tierra y la propiedad, ¿no? Pero la propiedad comunal o la propiedad estatal ya existía desde hace muchísimos años, principalmente desde la Edad Media, ¿no? Y la cuarta etapa, que va a ser el sistema capitalista de producción moderno, donde es la ilusión de que eres dueño de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué digo la ilusión? Porque digo, sí tengo cosas, ¿no? O sea, yo tengo celular, tengo computadora, tengo canal de TikTok, tengo este escritorio, ¿no? Sin embargo, todo eso va a ser comprado con el resultado inequitativo de mi habilidad especializada de la que hablaban Adam Smith y que hablaba Marx, en cuanto a lo que yo hago conforme a lo que puedo recibir. Acuérdense lo que decía Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? De cada quien sus habilidades, a cada quien según sus necesidades. Hoy en día ustedes siempre me podrán decir, ¿no?, así de, pues es que si trabajas duro vas a poder obtener todo lo que quieres. Pues no, porque trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero mi trabajo no es valorado por una sociedad que está dividida, estructurada y especializada de acuerdo a diferentes intereses, a favor o en contra, y hace que esas clases o esas sociedades choquen, luchen y se favorezcan ciertos intereses y se demeriten otros ciertos intereses, porque muchos me dirán, es que ¿para qué te dedicas a la filosofía? Sabes que los filósofos se mueren de hambre. Marx diría, es que no tendrían por qué los filósofos morirse de hambre si hubiese una sociedad en la que se valorara el trabajo de absolutamente todos los individuos. Por eso el comunismo y el marxismo es visto como algo sumamente ideal, porque es inverosímil que eso llegue a suceder en una sociedad ególatra, egoísta, ambiciosa, avariciosa, etcétera. Sin embargo, Marx dice que esto no porque eso sea, que así sea el ser humano, es imposible de que podamos llevar una
una convivencia en cuanto a lo que es la interacción del individuo con la materia y con otros individuos sin pensar única y exclusivamente en los beneficios materiales, ¿no? Pero bueno, esto es lo que Marx va a denominar sistemas económicos, o sea, es decir, de acuerdo a cómo se establecen los sistemas de producción, de acuerdo a la propiedad, es como se van a definir, los sistemas económicos que van a ser los modelos de producción. Y modelos de producción hay muchos. Ya en economía verán modelo asiático, el tribal, el del trueque, todo eso. Sin embargo, Marx establece que estos son los 4 fenómenos más importantes de los cuales derivan otros sistemas o modelos de producción, ¿no? Sin embargo, todos estos van a ser, o todos estos modelos de producción o estos sistemas de producción van a ser modelos de transición. O sea, es decir, no van a durar para siempre, es materialismo histórico dialéctico. Van a cambiar constantemente de acuerdo a las luchas de clases y que no solamente esta transición va a suceder de acuerdo a cómo se divide la materia en cuanto a sociedad, política y economía, sino que al momento que se lleven a cabo esos eventos de transición, van a ser eventos políticos y económicos caóticos. ¿Por qué? Porque la distinción, la diferencia que hay entre esas clases sociales va a ser tan grave que va a existir una distinción, una lucha y un conflicto que va a crear eventos que van a generar estos cambios de manera violenta, de manera activa, de manera política y económica, como lo son las guerras y las revoluciones. Y hemos visto a lo largo de la historia miles de eventos. Yo no les podría citar ahorita, principalmente de por lo menos el siglo XIX y XX, todos los conflictos que ha habido de lucha de clases en cuanto a lo que son guerras y revoluciones. Si ustedes se pueden dar una idea, como mexicanos nos podemos dar la idea de la Revolución Mexicana o la independencia de México, que independientemente de que se vea como la independencia de México, es un fenómeno revolucionario de hartazgo, de hastío, de lucha de clases sociales, y no necesariamente Marx está hablando de que la clase baja contra la clase alta, es todos los modelos de producción tienen lucha de clases intrínsecas. La Revolución Mexicana fue un conflicto de burgueses contra burgueses y utilizaron al pueblo como herramienta para poder pelear. Pero no necesariamente quiere decir que a fuerza el de abajo va a tratar de quitar al de arriba. Según Marx, así debería de ser en el momento en que hagamos conciencia de clase y todos los que estamos abajo digamos, oye, pero ¿por qué el 2% de la población acumula el 90% de la riqueza? Sin embargo, ese momento pues nunca ha llegado, Marx muere sin verlo, sin embargo, así es como funciona, ¿no? Entonces, estos eventos políticos caóticos, guerras, revoluciones, lo que van a hacer es ir desplazando a la clase dominante, a la clase gobernante. Pero lo interesante de esto es que esta clase desplazada va a ser desplazada por otra. Es decir, pensemos en el caso de la Revolución Rusa, ¿no? Que es el ejemplo más vivido en cuanto a lo que es el marxismo. Está la clase dominante, que en este caso era el Imperio Romanov, que era Nicolai y Alexandre y todos estos, los Romanovs, ¿no? Que eran la clase dominante, que tenían un sistema de modelo político-económico que en este caso era feudal prácticamente, ¿no? Independientemente de que estamos hablando de prácticamente el inicio del siglo XX, ¿no? Todavía el 80% de toda la Unión Soviética, bueno, de Rusia, era rural, ¿no? Al momento en el que se da la revolución, los bolcheviques, los mencheviques, y ahí la lucha entre ellos, y pues bueno, ya la revolución de marzo, la revolución de octubre, el asesinato de los Romanov, etcétera. En ese momento se establece una nueva clase gobernante que va a ser la clase del comunismo, ¿no? Entonces, la clase dominante es desplazada y se instaura una nueva clase dominante. Y ya lo diría Hannah Arendt, una de las grandes exponentes de filosofía política, que el revolucionario más radical se convertirá en el conservador más extremo un día después de la revolución. Porque una vez que las ideas antiguas y conservadoras son rechazadas, desplazadas, se impone una nueva forma de gobierno que habrá otras personas que estén en desacuerdo, y en ese momento el defender tus ideales revolucionarios, entre comillas, se convertirán ahora en el nuevo status quo y en la nueva idea dominante de una nueva clase que estableció el poder y que ahora quiere establecer ese sistema de ideas o esa ideología, y que habrá gente que esté en contra y serás ahora tú el nuevo conservador, ¿no? Entonces siempre habrá una clase que es desplazada por otra. ¿Sale? Entonces, todo esto lo seguimos planteando en todo lo que es el manifiesto comunista, o sea, es decir, todo esto que les comenté sigue estando plasmado en ello. Les digo, son 40 páginas, pero que están muy bien resumidas, muy bien explicadas, muy bien estructuradas. Y
se va a popularizar toda esta idea de la lucha de clases, ¿no? Entonces, todo lo que es el sistema de propiedad, todo lo que es la conciencia de clase, en el momento en el que se comprenda esta situación, va a decir Marx, el sistema de propiedad va a cambiar en cuanto a sociedad y etapas históricas. O sea, es decir, todo esto que ha sucedido a lo largo de la historia, esta lucha de clases, no ha sido un fenómeno que ha sucedido desde que Marx lo planteó. Ha existido desde siempre. La sociedad ha tratado de establecer sistemas de propiedad, ya sean comunales, ya sean estatales, ya sean privados, y que estos han definido todas y cada una de las eras, de las etapas históricas. Y que Marx va a decir que entender que así es como ha funcionado la lucha de clases es clave para comprender las relaciones que tenemos como sociedad. Cómo interactúo yo con la clase baja, cómo interactúo con la clase media, cómo con la clase media alta, cómo con la clase alta, de acuerdo a todo lo que ha sido un proceso evolutivo dialéctico, histórico, con el paso del tiempo. A través, desde que el momento en que pasamos de una propiedad comunal a una propiedad privada, a una propiedad estatal, a una propiedad privada desde un sistema de producción moderno capitalista. ¿Ok? Y les digo, esto es en resumen lo que son la lucha de clases. Traté de hacerlo lo más corto posible, creo que fueron como 30 minutos, sí, más o menos. Qué bueno, porque quería que el video no fuese tan largo. Sin embargo, esto no es el fin de los en vivos de Marx. Vamos a seguir hablando de Marx específicamente porque Marx ahora también va a hablar de lo que van a ser las estructuras o las superestructuras, es decir, aquellos entes ideológicos que existen para dominar, para controlar y para someter a la sociedad de acuerdo a los intereses de grupos en particulares, que son justamente esos grupos de los grupos dominantes, valga la redundancia, de las clases dominantes, que Marx va a denominar superestructuras, como es la religión, la cultura, la política, la economía, etcétera. Pero vamos a hacer un análisis, y esto lo vamos a hacer en la próxima sesión para que ahorita me voy a dar un tiempo de responder algunas preguntas o leer algunos comentarios, pero vamos a analizarlo también desde el concepto de Hegel y lo vamos a analizar también desde la perspectiva de Ludwig Feuerbach. Hegel y Feuerbach van a ser dos de los filósofos que más van a influir a Marx en todo este pensamiento. O sea, si ustedes creen que Marx se sacó de la manga todo esto y que deberíamos de matar a Marx, de pensar en regresar en el tiempo, que apenas vi un comentario que me pusieron en Spotify que dijeran que si pudieran crear una máquina del tiempo regresarían al pasado y matarían a Marx y a toda la lacra comunista, ¿no? Si no lo hubiera pensado Marx, lo hubiera pensado otro, porque ya había pensamiento previo a ello. Digo, si se fijan, hablamos de Adam Smith, padre del capitalismo moderno. Vamos a hablar de Hegel, que ya hablaba de este proceso dialéctico. Vamos a hablar de Feuerbach, que consideraba a una de estas superestructuras como uno de los peores cánceres que podían existir en la sociedad, porque el problema es que la misma sociedad lo había creado y en la misma sociedad estaba siendo dominado por ella. Los voy a dejar con el suspenso para que me sigan más, para que le den likes en Spotify, YouTube, en todos lados. Y por cierto, síganme aquí, síganme en Spotify, síganme en YouTube, porque hay mucha gente que me ve, que me comenta, pero por ejemplo en Spotify tengo 12,000 seguidores y nada más tengo 300 likes a mi canal. Entonces, si me pudieran dar más likes, supongo que el algoritmo pueda ir creciendo un poquito más, ¿no? Pero bueno, les voy a dejar en el suspenso de lo que vamos a ver y vamos a ver también todo esto de lo que habla Hegel a través del proceso de la dialéctica hegeliana y lo que es el espíritu absoluto, de lo que es la Bildung y el Zeitgeist, o sea, es decir, la capacidad del espiritual del hombre que tiene para transformar las ideas y la cultura que lo rodea, y el Zeitgeist que se define, bueno, tal cual la traducción Zeitgeist es el espíritu del tiempo o el fantasma del tiempo, de acuerdo a cada una de estas etapas históricas que va a tener su status quo en cuanto a estas superestructuras, que es decir, política, economía, religión, arte, etcétera, y que va a estar definido y que el contexto moral, político, económico, social y todo lo que rige al hombre va a estar regido principalmente por este punto que dice Hegel, que es el Zeitgeist. Entonces, pues espero que se puedan conectar la próxima semana para que hablemos de lo que son las instituciones y las superestructuras de Marx. Y pues bueno, ahora pasaré a leer algunos de sus comentarios que seguramente, bueno, no sé, es que no alcanzo a ver porque les digo, le bajé el brillo porque quería que durara bastante bien, pero vamos a ver que algunos comentarios y si no hay muchos, pues bueno, continuamos en la próxima semana. Y sé que hay mucha gente que no le gusta que lea comentarios, entonces si están escuchando en Spotify o en YouTube, pueden retirarse. Los invito a que se queden porque siempre hay algo muy importante, ¿no? Dice, ya te seguí en Spotify, aunque no sabía que ya te escuchaba antes. Mira, pues qué bueno, excelente, les agradezco muchísimo. Dice, el político es una anormalidad porque no ofrece nada de valor. Mira, Aristóteles diría no. El problema es el político moderno. Porque si lo vemos desde la perspectiva de Platón, o sea, una vez más lo que les planteaba de la República hace rato,
Hay una frase, es más, incluso se las voy a leer tal cual, que aquí lo tengo a la mano, afortunadamente. Ayer estuve dando clases sobre la República y no quiero decir la frase mal, tal cual, pero hay una frase que dice, ya les iba a decir Marx, no, que dice Platón en la República, que hay estratificaciones en la sociedad, los políticos, los militares, los hacedores de dinero, etcétera, ¿no? Pero que quien ocupe ese puesto debe estar sumamente preparado para poder tomar a cargo ese puesto. Y Platón va a decir, debe de hacer el trabajo propio y no entrometerse en el que no le corresponde. Entonces, esto de que los políticos son una normalidad, los políticos de ahora, porque realizan un trabajo que no les corresponde. En la época de Platón, por ejemplo, estaba Temístocles, Pericles, que fueron uno de los grandes gobernantes que sabían las necesidades de la sociedad. Digo, independientemente, como en todo, habrá gente que estuviera en contra de él o de ellos, porque, pues, digo, no toda la gente va a estar satisfecha siempre, ¿no? Pero fueron gente que se encargaron de hacer política. Y como decía Aristóteles, somos el son politicón. Necesitamos interactuar y hacer procesos de una sana convivencia ética y moral. El problema de la normalidad es la política moderna, en la que tienes a un ingeniero haciendo política, tienes a un arquitecto haciendo política, y no por menospreciar la capacidad que tenga un arquitecto o un ingeniero, pero ya lo voy a volver a citar lo que dice Platón, es hacer el trabajo propio de acuerdo a lo que te corresponde y no entrometerte en el que no te corresponde. Ya habrá el ingeniero que sea experto a lo mejor en ciencias políticas, excelente, pero les puedo asegurar, y les digo porque he trabajado para muchos partidos políticos, que políticos tal cuales que están en el Congreso, en el Senado, en gobernaturas, en palacios municipales, etcétera, no tienen ni la más mínima idea de lo que es la ciencia política, tal cual. Y es ahí donde dices, bueno, pero es que es abogado, es que es arquitecto, es que es doctor. ¿Qué chingados hacen la política? Con todo respeto. Según lo que decía Platón, no es lo que estoy planteando yo, pero me parece muy lógico en cuanto a lo que es justo lo que decía Marx, la especialización del trabajo. Si sabes si estás especializado en algo, ejércelo como lo debes de hacer. Pero si no estás especializado, ¿qué haces ahí? ¿No? Ese es el gran problema que veo yo, ¿no? Dice, mejor filosofía pura sobre la materia transformada en riqueza. No sé si es como un comentario de Cambiemos, pero es interesante, ¿no? Soy tu fan, no, yo soy fan de todos ustedes, créanme, les agradezco muchísimo que me permitan estar aquí, que podamos hablar de estas cosas, a todos los miembros del taller, a absolutamente todas las personas que me han contactado, se queden o no se queden en el taller, a los miembros del grupo, les digo, somos como 90 en WhatsApp, entonces pues les agradezco muchísimo siempre sus comentarios y que me defienden, ¿no? Digo, porque a veces yo sí soy muy, no sé, me causa mucho estrés, mucha ansiedad, que a veces veo comentarios que me atacan así súper duro y mucha gente me defiende y ahí me siento conectado con ellos. Ya lo decía Benedict Anderson, ¿no? O sea, sociólogo norteamericano, que me siento como en esta comunidad imaginada en la que comparto el pensamiento con varias personas y ahí es donde me siento un poco más tranquilo. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo, ¿no? Dice, nuevo seguidor, muchísimas gracias, síganme, denle like, compartan, esto va a ayudarme muchísimo, obviamente, para que esto siga creciendo, ¿no? Dice, socialismo primera fase, comunismo fase superior. Socialismo primera fase sí, comunismo fase superior, que jamás, nunca en la vida ha sucedido y yo creo que jamás sucederá. Dice, Marx no considera materias como la filosofía como una profesión solo en el pensamiento liberal. A materias como la filosofía... o sea, materias como clases, ¿no? O sea, como una profesión. Pues bueno, es que ahí está el dilema, ¿no? Que luego decían, es que Marx no trabajó un solo día de su vida. Ajá, pero hacer todo esto no es fácil, ¿no? Y digo, recientemente les digo, hace 2 horas, estaba viendo el documental sobre Jacobo Greenberg, muchos me lo recomendaron y nunca lo había visto, y digo, qué triste es que a veces la ciencia, por la misma característica de ciencia, sea tan exigente y tan demandante a veces con sus propios, pues con los mismos miembros de la comunidad científica, ¿no? Y creer que un pensamiento filosófico, tener un pensamiento crítico, tener una opinión razonada, formal, no vale lo mismo que es a lo mejor el crear un puente, el hacer una ley, el hacer gobierno, el hacer política, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que provenga del pensamiento es, como decía Marx, válido en cuanto a lo que es tu habilidad y lo que estás ofreciendo y que además no solamente lo estás ofreciendo, sino que hay gente dispuesta a pagar por ello, ¿no? Dice, revisa cómo estaba la Rusia zarista antes de la URSS o China o Vietnam, exactamente, ¿no? Sí, es una cosa impresionante. Dice, ahora hay ejemplos más contrastables que otros, cada uno con sus características particulares. Y es que aparte, o sea, pensemos que no es lo mismo la sociedad del siglo XIX e incluso la del siglo XVIII de Adam Smith con lo que es el capitalismo moderno en la economía política, en la economía del conocimiento, el marketing digital, lo que es tal cual, ¿cómo le llaman? Se me olvidó.
la economía de plataformas. O sea, imagínense, ¿ustedes creen que Marx se hubiera imaginado en algún momento de su vida que ya no iba a haber gente que vendiera cosas, sino que hubiera una plataforma en Internet que ya no requiriera de nadie para poder hacer estas transacciones? Yo creo que en su vida lo pensó, ¿no? Entonces, por supuesto que es algo completamente diferente, ¿no? Dice, el proceso socialista en la URSS tuvo un avance enorme para la humanidad. Yo creo que por lo menos dio una luz al final del túnel de un potencial sistema político diferente al capitalismo, ¿no? No funcionó, digo, ya saben, existen verdades diferentes y la verdad que triunfa es la verdad absoluta, que en este caso es el capitalismo, y por eso todo el mundo odia el marxismo o el comunismo, lamentablemente, porque no lo ven desde lo que es la raíz filosófica, sino como el resultado material político de lo que fue la tergiversación de los mismos políticos que no eran políticos haciendo política comunista, que fue la Unión Soviética, Vietnam, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, etcétera, ¿no? Dice, los nuevos conservadores ahora es el partido de Morena. Lamentablemente, pues les digo, ya lo decía Hannah Arendt, ¿no? El revolucionario más radical se convertirá en el conservador más extremo un día después de la revolución. Dentro de la concentración de la riqueza, los monopolios y oligopolios han sido una razón, y una vez más, es la lucha de clases en cuanto al poder sociopolítico y económico, ¿no? Dice, la socialdemocracia burguesa es uno de los lastres desde la época de Marx. Es cierto, estoy completamente de acuerdo. Ahí está el nazismo era socialdemócrata, ¿no? El Partido Nacional Socialista, tal cual. Te sigo, me gustó, les agradezco muchísimo. Síganme todos los que puedan, por favor, ¿no? Dice, enemigos del leninismo, y es que ahí está el problema, que no es lo mismo el marxismo, no es lo mismo el socialismo, no es lo mismo el comunismo, y no es lo mismo el marxismo-leninismo. Quien le interese más lo del leninismo, busquen la tesis de Abril de Lenin, ¿no? Porque es muy interesante lo que plantea ahí. Ya lo he mencionado previamente, pero creo que les podría interesar, ¿no? Dice, muy buen live, camarada. Me da risa que me digan camarada porque como estoy hablando de Marx, luego es comrade, ¿no? Pero sí, les agradezco muchísimo a todos. Digo, yo no soy comunista, no soy socialista. Tengo ciertas tendencias más hacia izquierda, pero tenemos que entender que en un sistema político económico moderno tenemos que tener un sistema mixto de creencias. Ya esto de ser o totalmente de derecha o totalmente de izquierda es completamente hasta risible, ¿no? O sea, es absurdo. Dice, muy buen contenido, lo comparto, les agradezco muchísimo. Veo que hay mucha gente que me está siguiendo, les agradezco de verdad muchísimo por seguirme y de verdad le agradezco mucho, incluso, perdón que voy a hacer propaganda, pero le agradezco a TikTok porque ahora estos lives han tenido, yo creo que estamos como en los 100 y tantos, ¿no? Entonces les agradezco mucho, el live me ha ayudado muchísimo también a tener muchos seguidores. Entonces, pues bueno, quien tenga la intención de expresar sus opiniones, siempre y cuando, recuerden, sean informadas, digo, todo el desmadre que hay ahorita con lo de electrolit, yo no me quiero ni meter, pero siempre trato, y por eso si ustedes ven que volteo es porque aquí tengo abierto el manifiesto comunista, de este lado tengo abierto el mapa conceptual que utilizo para dar clases, trato de ser lo más preciso, obviamente en algún momento me voy a equivocar, ya me han mandado en comentarios de, oye, dijiste tal cosa que está mal, y efectivamente por la premura, y se darán cuenta que hablo muy rápido y pienso muchas cosas, tiendo a equivocarme, digo, no siempre, tampoco es como que todo el contenido esté mal, pero como buen ser humano, pues te puedes equivocar, ¿no? Entonces, gracias a todos los que me señalan esos errores, porque pues bueno, también equivocarse es de sabio, y no porque me considere sabio, sino porque quiero constantemente seguir aprendiendo y crecer. Dice, apenas me acabas de salir, ya te sigo, les agradezco muchísimo. Majo, fue una chica que estuvo conmigo en el taller, dice, inscríbanse al taller, un muy buen maestro Mike, les agradezco muchísimo. Las inscripciones están abiertas todo el año, ahí está el enlace aquí en YouTube, en TikTok, en Spotify, está un forms que ustedes pueden llenar, entonces, si quieren formar parte de la filosofía, más que solo escucharla y ustedes hacer su propio pensamiento, inscríbanse al taller, les agradecería muchísimo, ¿no? Te acabo de descubrir muy interesante, ¿no? Les agradezco a todos. Interesante es, de verdad, que estén interesados. Para mí también es muy interesante que les interese, ¿no? Dice, ¿de qué universidad te graduaste? Soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, orgullosamente. De verdad le debo muchísimo a la UAP, y independientemente de lo que es el sistema administrativo de la UAP, que es basura, comparado con lo que es el sistema académico, es excelente. Tuve profesores, prácticamente todos mis profesores eran de la UNAM. Entonces, digamos que tengo la enseñanza de la UNAM, pero pues bueno, es la autónoma de aquí de Puebla, ¿no? Y bueno, un saludo a todos mis compañeros y a mis colegas internacionalistas, que les digo, yo soy internacionalista, pero me especialicé en filosofía. Tengo ya 16 años, casi 17 años que me dediqué a la filosofía. Prácticamente en el último semestre de carrera fue que empecé con todo esto, ¿no? Dice, solo están los puestos políticos porque les genera mucha ganancia económica, y ahí es donde está la corrupción, donde está todo ese desastre, ¿no? Y bueno, acá está la frase, filosofía popular, zapatero a su zapato. Eso es lo que decía Marx, y eso es lo que decía Adam Smith, y es lo que decía incluso Platón en la República, ¿no? Dice, no tienen ni artistas y futbolistas ahora son pura gente popular y no tienen ni la primaria. Pues digo,
Platón, incluso en la República, va a decir que tenemos que buscar la forma de satisfacer nuestras necesidades básicas, incluso relacionado con todo lo que hemos visto ahorita de Marx, ¿no? Sin embargo, también estas necesidades básicas van aunadas a los beneficios que tiene la sociedad. Y esos beneficios de la sociedad también son el lujo, el arte, el entretenimiento. Yo no estoy en contra de los futbolistas, yo no estoy en contra de los artistas, pero sí estoy en contra de que se priorice su estilo de vida, su forma de pensamiento y este pensamiento basura que llegan a tener que no genera nada, ¿no? Ya decía Sócrates en algún momento, debemos de cuidar el alma al honrar la justicia sobre todas las cosas. ¿Y ustedes creen que es justo que un futbolista gane 80 millones de euros y haya un campesino que se esté muriendo de hambre porque le compran la tonelada de jitomate a 50 pesos? Eso es lo que no es justo y es ahí donde yo estoy en contra, pero no quiere decir que aborrezco y detesto a los artistas y a los futbolistas. Lo que detesto es la injusticia que hay en el balance de lo que es quién debe de ganar más, quién debe de ganar menos, de acuerdo a los intereses de un grupo en particular, que es la clase dominante, que en algún momento va a ser desplazada, ¿no? Dice, las clases bajas agarrarán conciencia y después, eso es justamente lo que vamos a ver en la próxima sesión, que va a ser lo que Marx va a denominar como la revolución del proletariado. Bueno, no va a ser en la siguiente, va a ser en la que sigue, porque la que sigue es las superestructuras, pero la que sigue de esa va a ser lo que es la revolución del proletariado. Y no se crean, o sea, si ustedes creen que yo he estado hablando muchas cosas maravillosas de Marx, el último episodio va a ser las contradicciones del marxismo. Y ahí es donde vamos a ver qué tanto me dicen que soy zurdo, que soy, ¿qué más me han dicho? Chairo, soviético, comunista, ya saben, todo este tipo de cosas por el simple hecho de estar hablando de Marx, ¿no? Pero también voy a hablar mal de Marx porque es parte del proceso evolutivo del pensamiento y de todo lo que es el desarrollo de la ciencia y la conciencia filosófica, ¿no? Dice, ¿crees que los de ciencias políticas sean más adecuados para hacer política? Ojo, esa es una excelente pregunta de acuerdo a lo que dije hace rato. Yo conozco a muchos politólogos que fueron compañeros míos que trabajaban en el PRI, trabajé en el PAN, en el Partido Verde, que era cuando estaba aliado con el PRI, y en Morena, ¿no? Que eran politólogos y tienen mucha conciencia en cuanto al desarrollo político, pero carecen del elemento que tiene el político, que es la retórica. O sea, es decir, el hablar, el posicionarse, el vender, el ser hipócritas, el ser diplomáticos, el ser, ya saben, el de, ay, vengo a abrazar aquí al pobre, pero cuando ya vaya yo a ganar en la vida me vuelvo a acercar a esas comunidades. Eso no lo tiene el politólogo, porque el politólogo, al estudiar todos estos procesos de lo que es la filosofía, la sociología, la ciencia política tal cual, ya de plano tendría que ser un ente completamente carente de valores y de justicia y de moral para poder decir, vale, me aviento a hacer todo eso, ¿no? Entonces, no creo que el politólogo sea adecuado para hacer política. Ya lo va a decir Platón en algún momento, ¿no? O sea, los filósofos deberían ser los gobernantes, pero también tiene sus pros y sus contras. Y si quieren ver cuál es el problema de que una clase intelectual domine y gobierne una sociedad, vean un capítulo de Los Simpson, donde el alcalde Diamante desaparece de la ciudad y forman una sociedad llamada La Mensa, que eran puros intelectuales, y se hace un desastre porque los intelectuales como grupo tienen sus propios intereses y tienen cosas que están en contra. Y muchas de las cosas de las que están en contra son cosas de las que están a favor la sociedad en general. Entonces siempre, y esto Marx tenía mucha razón, hay conflicto de clases, hay una lucha de clases, de intereses, de clases dominantes contra clases sometidas, ¿no? Dice, las clases bajas agarran con... bueno, ya lo había leído, perdón. Y lo pusieron como 20,000 veces. Supongo que estaban esperando a que yo lo leyera, pero recuerden que los comentarios lo leo hasta el final, ¿no? Dice, Marx pudo crear porque fue mantenido, ese es el colmo. Bueno, ya lo dije 70 veces, ya. Eso de mantenido, o sea, de hacer todo este pensamiento, ya quisiera verlos a ustedes o incluso a mí mismo hacerlo. Yo no me atrevería, no tendría la capacidad. Primera vez aquí, excelente, voy a seguir, les agradezco muchísimo, ¿no? Y aparte esto, ¿no? Marx trabajó, periodista, escritor, investigador y filósofo. Todo esto, todos los problemas de la humanidad que han existido principalmente en el siglo XX y XXI, es porque Marx creó una potencial filosofía que cambiase al mundo en vez de solo interpretarlo, que fue lo que vimos en el primer capítulo, tal cual, ¿no? El comunismo no funciona, ya lo decía Orwell en Rebelión en la Granja, y lo digo yo y lo hemos dicho muchas veces en este canal. El socialismo es la forma más burda y bastarda de lo que fue el comunismo y que ni siquiera tienen cosas en común, no tienen absolutamente nada que ver, pero el comunismo no funciona porque nosotros somos imperfectos, tal cual. Dice, el peor error en mi opinión es el sistema, es no contar con metas de países a largo plazo a 50 años. Y es que bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero sí los hay. Y eso es lo triste, digo, como internacionalista, yo he visto que sí los objetivos de la ONU, que la OMC, que la UNESCO, que etcétera, y
Las cosas no cambian mientras el sistema y la clase dominante no tenga un interés en particular que sea el desarrollo de la sociedad. No lo hay. Entonces dejen ustedes que si nosotros pensamos diferente y que reciclemos y que seamos buenas personas, mientras la clase dominante no cambie, nada va a cambiar, ¿no? Entonces está muy cañón, la neta, ¿no? Dice solo cuando el registro de esa actividad intelectual en libros, conferencias. Ay, es que, perdón, se pierden los comentarios y no puedo ver las ideas completas y aparte sé que no les da mucha opción para, ¿cómo se llama? Para escribir, ¿no? Dice una TikToker ayer dijo que el sistema socioeconómico actual es fruto del patriarcado. ¿Qué opinas? Mira, usualmente de lo que es feminismo y patriarcado trato de no meterme mucho y no porque tenga miedo a ser funado, cosa que sí también me da, pero en cuanto a feminismo he tenido muy poco contacto. Lo único que he estudiado obviamente es Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, una que otra cosa de Hipatia, que quieran o no, también es una cuestión feminista, pero yo sí creo que el patriarcado más que el dominio del hombre es el sistema preestablecido, ¿no? Definido por el hombre, ¿no? Porque al fin y al cabo hay sociedades en la antigüedad en las que a las mujeres no se les permitía hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces yo sí creo que es el resultado del patriarcado, pero es parte de el sistema del status quo de esta clase dominante que de por sí gobierna desde hace muchísimos años, ¿no? Dice, la filosofía es la prueba de la cordura, un conocimiento que quieres explorar te lleva a otro y otros. Y bueno, yo no diría de la cordura, yo diría más de la locura, porque créanme, a veces te pega la desesperación de pensar todo este tipo de cosas, de tratar de analizarlas, de querer compartirlas y de que haya unas conciencias demasiado cerradas. Y no porque yo diga que sea el hombre más iluminado del mundo, absolutamente nada que ver. O sea, yo quisiera saber todo lo que saben muchísimos investigadores, filósofos, científicos y los mismos filósofos de la historia. Sin embargo, sí siento que hay gente que tiene creencias demasiado arraigadas y es lo que decía Sócrates, ¿no? Es el problema de la sociedad, el afirmar una creencia verdadera como absoluta, más que como una creencia verdadera. O sea, saber que tengo esa creencia, pero que tengo la capacidad de dudarla. Hay gente que no lo duda, lo cree y lo vuelve su grito de batalla, lo vuelve su ideología, lo vuelve su vida entera y creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Dice, acabo de llegar, apoyas al comunismo, lo ves desde un punto crítico. Justamente lo que les decía, bueno, como acabas de llegar, te recomiendo que veas los otros 3 episodios que he grabado donde estoy hablando de Marx, pero no es que esté defendiendo principalmente el comunismo, porque el comunismo no existe. Dice, al final se equivocó en todo. No, se equivocó nada más en que el individuo, ya lo veremos en las contradicciones del marxismo, en que el individuo no es perfecto. Él estaba hablando de un fenómeno social en el cual el hombre era casi perfecto. Y es de, no, brother, la teoría del comunismo es maravillosa, es perfecta, pero el güey que la tiene que llevar a cabo no lo es. Y ahí es donde se derrumba completamente todo lo que es el comunismo, ¿no? Dice, la primera vez que puedo conectarme en un live de usted, ay, me siento bien feo que me hablen de usted, pero se me olvida que ya tengo 38 años, ya soy un señor, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho, Fer, les agradezco mucho a todos por sus likes, por compartir, no sé cuántos somos ahorita, creo que somos más de 100. No quisiera irme, bueno, voy a tratar de no irme, pero no sé si quieran hablar de otro tema, aprovechando que estamos aquí todavía, porque tengo clase a las 5 y me tengo que preparar, pero les agradezco muchísimo, de verdad, por todos sus comentarios, tanto buenos y malos. Recuerden que todo esto es importante también, ¿no? Dice, ay Dios, otra vez se me perdieron. Dice, el planeta está definido por el capitalismo. Bueno, no entiendo esa perdónenme por los comentarios, ¿no? Si el político no es un ideólogo nato, jamás a estos los domina el dinero. Eso existe en izquierda y derecha. Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, el poder corrompe y el dinero genera poder, ¿no? Te entrega poder. Entonces, claro que va a ser, ¿no? Dice, Marx fue profesor, sí, exactamente, y también cuenta como trabajo, ¿no? Y digo, aunque fue colega de Engels, le enseñó también muchísimas cosas a Engels. Entonces digo, creo que ahí hay un problema en el que no haya habido esta formalidad de su trabajo, ¿no? El no ser empleado de alguien, el no tener un sueldo, ¿no? Y digo, eso es parte también de eso, ¿no? Podría yo decir, llevo 1 año y medio dedicándome a dar talleres de filosofía, entonces, ¿no trabajo? Porque no me está pagando nadie, sino que los que me están pagando son ustedes mismos que quieren aprender de filosofía, pero no tengo una nómina, no estoy trabajando bajo un régimen, no estoy trabajando bajo una empresa, entonces en realidad no he trabajado en 1 año y medio. LinkedIn va a decir que no, que tengo un hueco en mi currículum. Y eso es lo triste del mundo capitalista, que solamente te juzgan por lo que otros te dicen que hiciste, ¿no? Y eso es lo más triste que sucede, ¿no? Dice, ¿debería existir una universidad para gobernadores? Pues miren, si hay una escuela para embajadores, debería de haberla. El problema es que va a estar tergiversada y manipulada. Va a haber individuos que van a condicionar el qué se enseñe, cómo se enseñe, y nazcan cuadraditos de acuerdo a lo que esa élite y esa clase dominante en turno decida, ¿no? Lamentablemente. Dice, habla sobre el fetichismo de la mercancía y su tremenda manifestación actual. Sí, en algún momento hablaremos del capitalismo también y de sus triunfos y de sus fracasos, pero claro, ¿no? Digo, el consumismo es una cosa brutal e impactante.
Dice, ¿eres mexicano? Sí, no se nota. Digo, no sé, ¿no? Y bueno, ya vi el comentario aquí de que qué opinas de Rusarín. No me gusta nunca hablar más mal de otros, de otros creadores de contenido, ni bien ni mal, ¿no? Yo a Rusarín lo seguía muchísimo al principio, o sea, me parecía una persona muy estudiada, lo es una persona muy estudiada. Prefiero a su hermano, Mateo es increíblemente intelectual y creo que está más alejado de la, ¿cómo se llama? De la farándula o de lo que es el escándalo. Y creo que ese es el problema que ha tenido ahorita Rusarín, ¿no? Que se ha metido más como en pleitos y que ya contra el Temach y ya quieren, creo que hacer un pleito de box y todo eso. Y pues, bueno, todo ese show yo, la neta, guarden este tweet, como dicen, ¿no? Espero jamás en mi vida, aunque me vuelva famoso y les agradecería que me hicieran famoso a ustedes simplemente por lo que les estoy ofreciendo, pero jamás meterme en ese tipo de escándalos que se me hace totalmente absurdo, ¿no? Y gracias por contestar mi pregunta. Me alegra que exista este tipo de canales, ¿no? Les agradezco a ustedes, de verdad. Y trato de darles palabra a todos, pero estoy tratando de hacer lo posible por seguir viendo sus comentarios, ¿no? Dice, es que lo veo como mi profe. Sí, pues es que soy profe, perdónenme. Sí, lamentablemente tienen ustedes toda la razón. Y volvieron a preguntar que qué opina de Diego Rusarín, pero bueno, ya les dije, ¿no? En realidad no tengo una opinión ni buena ni mala, es muy intelectual, sabe muchas cosas, pero bueno, ya el escándalo no es lo mío, ¿no? El socialismo comunismo está basado en el método científico, no depende de todos los individuos. Eso también es muy cierto, ¿no? O sea, todo lo que es el positivismo de Augusto Comte, y siempre se olvida el otro, ¿no? Que también es parte del positivismo, pero es todo un proceso también, que al fin y al cabo es dialéctica, ¿no? Entonces, es parte del proceso, ¿no? Dice, si existe la Universidad para Fórmulas es Harvard, Estados Unidos. Pero es la universidad del sistema, ¿no? Es la universidad del régimen, es la universidad del status quo. Entonces, pues claro, ¿no? Digo, aquí tenemos muchos presidentes que fueron egresados de ahí y que establecieron modelos neoliberales norteamericanos. O sea, ideas cuadradas no auténticas. Te quería proponer para la supernova. Supongo que es esto de los boxeos. O sea, si hago deporte, yo hago fútbol, jugué fútbol americano, ahorita tengo un equipo de tochito. Si alguien es de Puebla, lo invito. Tengo un equipo de tochito donde ya somos más de 25 personas, ya vamos a entrar a un torneo. Entonces, si quieren entrar a Flag Football, yo soy el coach junto con otras 2 personas por la experiencia que tengo. Entonces, les agradecería muchísimo que, bueno, si conocen a alguien en Puebla que quiera practicar tochitos, practicamos sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana abajo de la pirámide cerca del Deportivo Quetzalcóatl. Aquí haciendo publicidad de todo, ¿no? Dice, yo te entreno, soy coach. Fíjate que yo mucho tiempo hice box, tengo aquí mi costal y todo, pero nada, o sea, les digo, no me gusta meterme a eso. Yo vine a hablar de filosofía y siempre hablaré única y exclusivamente de filosofía, ¿no? Vamos a hablar de Gramsci. De hecho, les digo que vi el documental de Jacobo Greenberg y me voy a dar la tarea de leer las obras de Jacobo Greenberg porque quedé fascinado. O sea, de verdad quedé fascinado con él. Ya me lo habían dicho muchas personas y nunca me había atrevido a ver algo sobre él y me pareció una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, en algún momento hablaremos, voy a tratar de tocar muchos temas, ¿no? Tanto temas populares, temas en tendencia, siempre y cuando no sean escándalos. O sea, yo no voy a hablar de electrolit ni nada de eso. Voy a hablar de cosas de filosofía y siempre trataré de hacer todo lo posible por hacer contenido de la mayor calidad posible para todos ustedes, ¿no? Y bueno, me opina Luis, bueno, Poti Carmine sé que es Luis, que es uno de mis alumnos del taller también, dice, ¿qué opinas de la queda del régimen de Travis Kelce y Kansas City? Estoy feliz. Odio a los Chiefs, soy bronco de corazón, entonces espero que los Chiefs no ganen ya ningún otro partido. Entonces, pues bueno, esperemos que siga así, que ya todo este espectáculo de Travis Kelce también muera con esta dinastía falsa de los Chiefs, ¿no? Pero bueno, ya voy a cerrar aquí el en vivo, les agradezco muchísimo. Digo, los voy a dejar con el pendiente y con la duda de qué es lo que va a suceder en el próximo cuando hablemos de las superestructuras, cuando hablemos del Zeitgeist y en el siguiente de ese que hablaremos de lo que es las contradicciones del marxismo y las fallas mismas que tiene el marxismo. El marxismo, no el comunismo, son cosas completamente diferentes. Les agradezco muchísimo por su tiempo, creo que fue una buena idea conectarme en la tarde. Ustedes díganme también si les parece más viable que sea en la tarde en vez de en las noches, que creo que fue una buena opción. Les agradezco muchísimo, pasen una excelente tarde y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.